y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aquel que amas está enfermo. Tú que puedes todo, te pido de todo corazón que le devuelvas la salud. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que haces iluminando los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, chicos, vamos a comenzar. Ya pueden ver mi pantalla. Ya, profe. Ok, bueno, vamos a iniciar, a continuar con ese tema. Ahí les tengo una pequeña frase. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. ¿Sale? Es algún mensaje que espero que pues tengan muy presente, puesto que todos los días ustedes están pues haciendo su propio camino hacia el éxito, con todos los esfuerzos que están haciendo en casa y en la escuela, pues todo eso en algún momento de su vida los va a conducir al éxito. Ok, el tema del día de hoy es el maderismo, ¿sale? Eh, Vamos a ver que el maderismo es una de las tantas etapas de la Revolución Mexicana, pues la Revolución Mexicana no es algo que se haya terminado fácilmente o después de que Porfirio Díaz firmara la renuncia, sino que vamos a ver que la Revolución Mexicana pues se extendió un determinado tiempo, ¿sí? Y durante ese tiempo uno de los personajes que suplió a Porfirio Díaz en la presidencia, pues fue Francisco I. Madero, que es uno de los personajes que ya habíamos mencionado dentro de la Revolución Mexicana. De hecho fue quien inició el movimiento, ¿sí? O quien encabezó el movimiento. Acuérdense que hablábamos en la clase anterior de que pues este personaje realizó una convocatoria para que pues la gente se levantara en armas y fuera a luchar el 20 de noviembre. ¿Se acuerdan que él estableció en esa convocatoria la fecha y el inicio, la fecha y la hora del inicio de la Revolución Mexicana? Por eso es que esa fecha del 20 de noviembre pues es considerada como el inicio de la Revolución Mexicana. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos dice: la gestión de Madero no fue sencilla. Cuando llegó al poder, las Fuerzas Armadas maderistas fueron licenciadas o se constituyeron como guardias rurales. ¿Qué quiere decir? Pues a las tropas que lucharon con Francisco y Madero, pues se les dio cierta relevancia, cierta importancia, y que pues en un momento se le constituyó como guardias rurales, una especie como de corporación policíaca en ese momento, algo así, parecido. No es lo mismo, pero parecido, para que se den una idea. Sí, que los que tenían pues como que las funciones pues, de patrullar y vigilar que todo estuviera en orden. Sí. Había algunas peticiones que se le habían hecho a Francisco Madero, que era pues el reparto de tierras, el reparto pues, de tierras a los pues más desprotegidos o a los que pues económicamente estaban mal. Entonces vamos a ver que pues
Francisco y Madero en ese momento no da una respuesta clara ante las peticiones principalmente de Emiliano Zapata, y nos dice que Emiliano Zapata se negó a desarmar a su gente hasta haber conseguido el reparto de tierras. Vamos a ver que Francisco y Madero también le pedía pues esta parte de desarmar a sus tropas a Emiliano Zapata, ¿sí? Entonces Emiliano Zapata de alguna forma pues le dicen, pues yo no voy a desarmar a mis hombres hasta que tú no les entregues pues las tierras, ¿sí? Entonces, como fue algo que no se realizó, pues Emiliano Zapata nuevamente pues vuelve a generar un conflicto, ¿sí? Porque Francisco y Madero pues no había cumplido lo que había prometido durante sus campañas. Dice, tenían unos cuantos días el Profe, presidente en el dice mi poder. compañero si lo acepta. Claro que sí, Carol, muchas gracias. Ok. Nos dice que Francisco y Madero tenían unos días en el poder cuando el 28 de noviembre el llamado caudillo del sur, considerado que no respondía con rapidez a sus demandas y que no atendía el artículo tercero del Plan de San Luis, lo desconoció e intensificó su lucha y junto con otro proclamó el Plan de Ayala. Ahorita vamos a ver en qué consistió cada uno de estos planes para que ustedes tengan más idea, pero en uno de ellos, en el Plan de San Luis, pues se establecía el reparto territorial, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver que Emiliano Zapata pues tuvo que desarrollar el Plan de Ayala. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Aquí tenemos, ¿qué es el Plan de San Luis? El Plan de San Luis fue el plan propuesto el 5 de octubre del año 1910 por Francisco y Madero, líder del movimiento revolucionario de México, con el fin de iniciar un levantamiento popular en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces vamos a ver, ahí está en lo que consiste el Plan de San Luis. El Plan de Ayala se firmó el 28 de noviembre de 1911 y fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata dentro de la Revolución Mexicana, en el que desconoció al gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Vamos a ver que en esta parte de la historia Emiliano Zapata únicamente lo que pues pedía pues era que se le repartiera de manera equitativa pues tierras a la gente pobre, ¿sí? Y a lo que pues este presidente también pues no atendió con rapidez a esta demanda, lo que generó pues un malestar en Emiliano Zapata y por eso nuevamente se lanzó a la lucha ahora en contra del gobierno de Francisco y Madero. Nos dice, los problemas no terminaban. El doctor Vázquez Gómez y su hermano Emilio, resentidos contra Madero, se levantaron en armas en Ciudad Juárez. Aquí vamos a ver que empieza nuevamente otro movimiento en contra del presidente que estaba electo en ese momento, que era Francisco y Madero. Y el general Pascual Orozco recibió la orden de combatirlos. Al principio lo hizo, pero poco después se les unió. Vamos a ver que Pascual Orozco pues también fue una pieza clave dentro de este movimiento, porque al principio pues apoyaba las ideas de Francisco y Madero, pero posteriormente vemos que se, se le voltea, ¿no? Empieza a luchar al lado de los caudillos, al lado de Emiliano Zapata y de estos personajes
personajes del doctor Vázquez y su hermano Emilio, ¿sí? Y vamos a ver que el 25 de marzo de 1911 proclamó el plan de la empacadora en el que lo atacaban violentamente acusando de ser pro-yankee, ¿sí? O sea que tenía ideas de otros países, principalmente de Estados Unidos en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a ver que por eso lo acusaron de ser pro-yankee, o sea, de no querer cumplir lo que había cumplido. Pascual Orozco consideraba su participación en la lucha armada como determinante para el triunfo de la revolución y se temía no haber sido suficientemente recompensado ni en lo económico ni en lo político, y sus seguidores consideraban demasiado lentas y moderadas las reformas sociales propuestas por Madero. Por eso es que vemos que Pascual Orozco también se volteó en contra de Francisco y Madero, porque pues no había tenido ningún beneficio, aquí no nos dice ni económico ni político, y que sus seguidores pues consideraban que pues estaba haciendo poco caso a las demandas que le estaban haciendo. Entonces vamos a ver que esta parte pues nos menciona por qué Pascual Profe, Orozco. Sí, dice mi compañero de él si lo acepta. claro que sí. Ok, entonces vamos a ver aquí, nos sale a resaltar esa parte, sí, en donde pues nos dice que el general Pascual Orozco pues estaba pues también ya molesto por la situación de que Francisco y Madero pues no cumplía también lo que pues los acuerdos a los que ellos habían llegado en algún momento, ¿no? Vamos a ver de qué trata el plan de la empacadora, y nos dice que se trataba de un documento extenso con múltiples críticas al gobierno de Madero y con un importante programa de reforma política, agraria y obrera, muchos más avanzados y balanceados que los del plan de San Luis Potosí, Tacubaya o Ayala, y más tarde varias de las reformas expuestas en el plan fueron plasmadas en la Constitución de 1917. Como lo hemos venido analizando anteriormente, pues lo que se exigía al gobierno de Porfirio Díaz era que se tuviera una equidad, ¿sí? En la sociedad, ¿sí? Igualdad dentro de la sociedad, y que también a esta se le repartieran pues tierras de igual forma, ¿sí? De una manera igualitaria, y que por ejemplo en las empresas que ya empezaban a crecer dentro del país, a los trabajadores se les dieran mejores tratos o mejores oportunidades. En algún momento pues se le conocen como condiciones laborales, ¿no? ¿Cuáles eran esas demandas que proponían los trabajadores o los obreros? Pues que les dieran pues mejores salarios, que sus jornadas de trabajo fueran de menor tiempo, que se les dieran pues algunas prestaciones como pues seguro, ¿sí? Entre otras, y que bueno, de alguna forma pues iban a cambiar la forma de vida de un trabajador, de un obrero. Eh, la reforma agraria pues hace alusión a lo que acabamos de comentar, el reparto de tierras y la política que pues se conllevaran elecciones libres para que pues el pueblo pudiera elegir nuevamente a su representante, ¿sí? Entonces vamos a ver que todo esto posteriormente fue plasmado en la Constitución de 1917. Además de estos levantamientos, Madero debería enfrentar a la prensa que, gozando de libertad, atacaba con fuerza los errores del presidente.
era una situación difícil en ese momento. Entonces vamos a ver que también un factor importante aquí pues fue la prensa. Sí, empezaba esa parte del periodismo. Entonces vamos a ver que cualquier error cometido por el presidente Francisco I. Madero pues era realmente atacado por la prensa, y yo creo que hasta el día de hoy eh, que ya hay más medios de comunicación que en aquel momento. Si ustedes se dan cuenta, los medios de comunicación pues no pierden la oportunidad en ocasiones para atacar lo que hace algún presidente, ¿no? Lo que hace algún mandatario, ya sea de nuestro país o de otros países, ¿no? Entonces vamos a ver que pues actualmente pues eso sí persiste, sí sigue existiendo, ¿no? El ataque por parte de los medios de comunicación hacia los líderes, hacia los líderes pues nacionales, ¿no? Y vamos a ver que pues aquí no fue la excepción. Francisco Madero pues realmente fue atacado, o sea, y ¿sí? Que no era un traidor a la patria por no cumplir sus promesas, y pues todo eso salía a relucir mediante la prensa. Nos dice que aquí, aparte de Madero, llegado a él los dos obligados. Huerta convenció de que lo dejara gobernar interinamente. Le ofreció tener un gabinete con una mayoría de felicitas y convocar a elecciones en las que él sería el candidato oficial. Para formalizarlo, firmaron el llamado Pacto de la Ciudadela en la Embajada Norteamericana. Por eso también le llamaron Pacto de la Embajada, por el cual se desconocía a Madero como presidente, y el embajador norteamericano Henry Lane Wilson fungió como mediador. Entonces vamos a ver que pues la sociedad mexicana ya estaba harto de estos presidentes que prometían muchas cosas y pues no las cumplían, ¿no? Porfirio Díaz pues ya era como tal un dictador. Entonces vamos a ver que en este caso con Francisco I. Madero pues fue, primero luchó por la causa social, ¿vale? Una vez que derrocaron al gobierno de Porfirio Díaz y él entra en función, pues no le da tiempo a atender a las demandas cuando pues ya tiene un problema encima. El problema fue que pues no cumplió con lo que había prometido anteriormente, y por eso es que pues todo eso se le vino encima, ¿sí? Emiliano Zapata, vamos a ver, tenemos por ahí a Pancho Villa todavía, ¿sí? Y pues tenemos ahí otras situaciones sociales, ¿no? Que pues la gente estaba cansada de este tipo de gobiernos, ¿sí? Que lo único que querían pues era pues enriquecerse de alguna forma o llegar al poder para poder hacer de las suyas. Otra de las cuestiones más importantes, otra de las situaciones importantes dentro de este sector, pues fue que pues la gente se unió a luchar en una misma causa nacional, ¿sí? Las personas de toda la entidad nacional, pues de alguna forma ya estaban hartas de esto que sucedía, y que, pues bueno, querían un representante justo, ¿no? Por eso es que seguían a estos líderes rebeldes que fueron catalogados en la historia como criminales y rebeldes. Tenemos a este Emiliano Zapata y a este Pancho Villa, que fueron los dos personajes en los cuales pues las personas del país pues veían justicia, ¿sí? Entonces por eso pues mucha gente empezó a seguirlos, porque eran justos, o les llamaban a ellos pues justos, ¿no? Entonces vamos a ver que en este momento pues la gente se une para pues derrocar nuevamente a este
a este nuevo gobierno que comenzó mal, ¿sí? Por ahí había un lema que algunas personas, pues en ese momento desarrollaron y lucharon por ello, ¿sí? Donde nos decía que pues ellos preferían a un líder que les ofreciera educación y justicia y libertad, presidente más que convocar. Entonces se eliminan para que la gente estuviera molesta y pudiera decir eso, pues realmente sí está pasando una situación crítica por el país. Nos dice que 3 días después del 22 de febrero murió fusilado Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Fueron fusilados y porque pues ya habían sido acusados de traición, y pues así es como mueren en este pues mandatario que de alguna forma pues la regó estando ya en el poder. Digo la regó porque pues mucha gente, ya tenía mucha gente siguiéndolo, apoyándolo, pero por hacer esas cuestiones mal, no cumplir con lo que se prometió, pues lo conllevó a su muerte y pues al fin de su gobierno, ¿no? Entonces vamos a ver que esta parte de la Revolución Mexicana pues sí es algo extensa porque después de las guerras civiles pues también hubo pues una guerra política, ¿sí? En el cual pues había muchos aspirantes a la presidencia de la República Mexicana, pero pues solo unos cuantos lo lograron o lograron llegar, ¿sí? Y realmente hacer un cambio. Vamos a ver que retrocediéndonos un poquito más en esto, eh, Porfirio Díaz pues realmente inició su gobierno haciendo las cosas bien, pero pues posteriormente vamos a ver que pues cambió su ideología porque empezó a hacer cosas autoritarias, cosas de gobiernos dictadores, hasta convertirse como tal en un gobierno dictador, ¿no? Que únicamente hacía lo que pues él quería, ¿sí? No había quien le dijera otra cosa porque pues él era la máxima autoridad, y acuérdense que hasta él mismo pues firmó elección indefinida, una reelección indefinida, en la cual pues tenía periodo de entrada pero pues no de regreso. Entonces vamos a ver que pues realmente fue como que pues sí complicada esa situación, esa parte, sí, y a fin de cuentas pues también le pasó lo mismo que a Francisco y Madero, ¿no? O sea, salió del poder y él tuvo que huir porque de lo contrario pues mm, lo iban a fusilar, como le sucedió en este caso a Francisco y Madero. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Bien, bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas acerca de este acontecimiento, pues vamos a la parte de las actividades, eh, en las cuales pues van a realizar lo siguiente. La primera actividad es realizar una tabla resaltando las características más importantes del tema, ¿sí? Ahí les especifica 3 características mínimo, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas, eh, Francisco
Francisco I. Madero convocó el 20 de noviembre de 1910 a la lucha armada. Esa es una característica. ¿Por qué lo considero importante o interesante? Porque marcó el inicio de la Revolución Mexicana. Por eso es importante. ¿Vale? Así como les acabo de ejemplificar, pues ustedes tienen que hacerlo. ¿Sí? Únicamente son 3. Van a realizar una tabla comparativa del plan de San Luis y del plan de Ayala y la empacadora. ¿Sí? En esa tabla ustedes me van a poner en breve pues las características principales de cada uno de esos planes. ¿Sí? Y para finalizar me van a elaborar una síntesis de 5 renglones sobre lo que entendieron de este tema que les acabo de explicar. ¿Alguna duda de las actividades que van a realizar? ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos, ¿sí me escuchan? Si pueden anotar las actividades para que puedan realizarlas, les dejo la imagen unos 2 minutos para que ustedes puedan copiarlas. ¿Ya la copiaron? Chicos, ¿sí están copiando la tabla? Sí, ya copié. Ok, aquí se las dejo para que puedan copiar las actividades. Ustedes me indican cuando ya hayan terminado para que pues podamos ya dar gracias por la clase del día de hoy. ¿Vale? ¿Ya lo terminaron de copiar?
Ya, profe. Ok, chicos, pues esas eran las actividades, o más bien esas son las actividades para estos días, ¿sí? Si me las pueden enviar hoy mismo, estaría mejor, ¿vale? Así no tendríamos ningún problema. Atraso de problemas, yo les voy a pedir que pues envíen su trabajo a tiempo para que pues no haya ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, pues vamos a dar gracias al Señor, ¿sí? Pero pues nuevamente vamos a pedir, ¿sí? Por todas esas personas que este día pues no tienen que comer, están viviendo, no sé, debajo de un puente en condiciones deplorables, eh, que realmente la están pasando mal, que no gozan de salud, y vamos a pedirlo con un Padre Nuestro y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y decimos: Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, chicos, pues si ya no tienen alguna duda, alguna situación que les pueda comentar acerca de la clase, ya pueden ir saliendo, no hay ningún problema.